El escenario de la política tiene un menú de opciones para tratar y analizar los temas como pocas veces. Hay mucha información circulando y hay hechos muy puntuales. Por ejemplo, que Javier Milei, el presidente de la Argentina, haya firmado la propuesta del gobierno de Brasil en la cumbre del G20 a propósito del combate del hambre es todo un hecho. Además, todo lo que va a ocurrir mañana en esa cumbre. Pero hay similitudes en cuanto a poder firmar documentos y hay diferencias que son profundas. Y también los temas en nuestro país. Por eso esta noche invitamos aquí a Noticias a las 20:30 al analista político Carlos Fara. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por venir. No, por favor, un placer. Bueno, te sonreís. No sé si es por la cantidad de temas que tenemos por delante, por lo mucho que vamos a tener que conversar hoy. ¿Te sorprendió el hecho de que Milei finalmente firmara esa propuesta del G20 para establecer una suerte de mapa y de recorrido para combatir el hambre? Mira, no mucho. Primero porque me parece que el G20 es un club selecto, ¿no? Claro. Y como todo club selecto, vos no podés romper las reglas si querés pertenecer, ¿no? Diferentes de Naciones Unidas, que, digamos, es como una especie de asamblea universitaria desde ese punto de vista, ¿no? Donde todo el mundo opina, este es un club selecto. Si los grandes adhieren a determinadas cuestiones, es como más difícil salirse de la línea, y al final el texto, por lo menos el texto que transmite el gobierno argentino, dice, bueno, como acá no, sobre este tema del hambre y la pobreza no hay una definición respecto de si lo tiene que definir el mercado libremente o lo tiene que definir el mercado conducido, bueno, entonces nosotros podemos adherir a esta posición y después, bueno, se autoalaba el gobierno de Milei. Claro, hubo un llamado especial además, ¿no? Por lo menos en el documento que difunde la Argentina, en el sentido de sacar al Estado del medio, claro, y creer que a la pobreza no la combate algún tipo de ayuda del Estado, sino el mercado. Totalmente. Eso no es habitual verlo. No, no es habitual verlo, pero con esa, yo te diría, con esa libertad que dio el texto, entonces Argentina, Milei dijo, bueno, entonces puedo adherir a esta cuestión porque no me están obligando a una política pública en particular. Hay un documento final de esa cumbre donde hoy, a través de su mensaje allí en el G20, el presidente Javier Milei dio 5 puntos en lo que dijo: no cuenten con nosotros si, por ejemplo, quieren que nos sumemos a una declaración donde se combata la violencia de género, donde haya más intervención del Estado. Bueno, la Agenda 2030. ¿Esto es bueno o en mediano plazo puede ser perjudicial para la Argentina, esta diferenciación de quiero ser del G20, pero yo no soy como ustedes? A ver, el punto, digamos, de Argentina en estas temáticas que hay consenso global es que empezás a ser como una especie de sapo de otro pozo, ¿no? Digamos, porque el tema es cuánto podemos confiar en alguien que unas agendas tan elementales como el tema climático o el tema género, Argentina se despega, ¿no? Digamos, cuánto mañana puede ser un actor impredecible a nivel internacional. Y a mí me parece que desde ese punto de vista puede llegar a traer, no problemas mañana, pero sí, digamos, muchos ruidos con potenciales socios en los próximos tiempos. Y si de pronto el liderazgo de Donald Trump, donde parecería que hay cierta convergencia en lo ideológico y en las formas, empezar a hacer ruido y tener peso en ese tipo de cumbres? Sí, no me llaman la atención porque, digamos, acá pasan dos cosas. Primero, ya tenemos algunos antecedentes de lo que fue Trump en su anterior mandato. Y segundo, ahora viene un Trump quizá con un poco de sed de venganza de algunas cosas que no pudo imponer en ese momento y que ahora, digamos, él lo incorporó en su campaña electoral, ¿no? ¿Imaginás ahí un eje Milei-Trump en los próximos G20? Porque este fue el último con Biden, el próximo será con Trump. ¿Un eje anti-woke, como dicen en Estados Unidos? Es probable, digamos, y como pasan en estas situaciones, viste que se construyen consensos. Si no hay consenso, probablemente esos temas empiecen a quedar de lado, ¿no? Y después haya como algunas posiciones de otros grupos particulares. Pero no me cabe en duda, digamos, de que Milei va a sobreactuar, ¿no?, el encolumnamiento con Trump específicamente en función de las necesidades que Argentina tiene en Estados Unidos. ¿Y crees que Argentina puede obtener algo a cambio de Estados Unidos sobreactuando ese alineamiento o no? A ver, a mí me parece que hay dos cosas. Primero, el tema Fondo Monetario, lo cual es complicado, digamos, porque Estados Unidos es el socio mayoritario, pero después hay una burocracia que dice, espere, porque acá hay algunas cosas que me parece que no funcionan, con lo cual tampoco es tan sencillo.
Y la segunda cuestión, digamos, tiene que ver con el hecho de cuánto realmente cierto espacio de poder conservador en Estados Unidos puede orientar inversiones, ¿no? Como esta historia de tener un polo tecnológico en la Patagonia. Me parece que todo eso es para relativizar. Yo no sería tan taxativo, digamos, que si vos te encolumnas, entonces automáticamente tenés grandes beneficios, ¿no? Hubo una visita previa a esta cumbre del G20, que fue la del presidente de Francia, Emmanuel Macron, que si bien forma parte de esta entente, también habló de inversiones en la Argentina. Hay inversiones que son importantes, no solamente en el sector automóviles, industria automotriz, sino también en energía. Hubo agenda propia, se habló en principio del no acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, pero hubo algo que me pareció desde lo político un hecho diferente. Y vamos a compartir algunas imágenes que tienen que ver con lo que hizo Emmanuel Macron. Barrio de San Cristóbal, Iglesia de la Santa Cruz, lo estamos compartiendo en este momento. Macron visitó la iglesia donde junto a Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz de la Argentina, recordó a 2 monjas francesas detenidas, secuestradas, desaparecidas, Alice Domont y Léonie Duquet. Por este hecho, en Francia fue juzgado en ausencia Alfredo Astiz, en un momento en el que el gobierno argentino tiene una posición negacionista. ¿Hasta dónde impacta este gesto de Macron y hasta dónde puede tocar o no la relación entre los países? A ver, me parece que son de esas situaciones en donde Macron dice, mira, yo voy a Argentina, no puedo dejar de establecer este homenaje porque, tal cual vos decís, Astiz fue juzgado en ausencia y para los franceses no importa de qué signo ideológico son, derechos humanos, digamos, es una política de Estado, ¿no? Claro. Eso por un lado. Con lo cual, digamos, es como diciendo, bueno, esto yo personalmente lo tengo que hacer, no puedo quedar mal con esta, no puedo dejar de dar el gesto. Por el otro lado, digamos, tener en cuenta que hay una muy buena relación personal entre los dos. Recordemos que Milei fue uno de los pocos que tuvo una bilateral con Macron en la inauguración de los Juegos Olímpicos. Así es. Y entonces, además de que hay 250 empresas francesas en Argentina, claro, y que Francia nos quiere vender armamento, ¿no? Con todas esas situaciones, si hay buena onda, porque hay cierta coincidencia ideológica en lo económico, no en el resto, y para un Milei que yo te diría desvaloriza el Mercosur. Con lo cual, si no se firma el tratado, de todas maneras, ya está claro, digamos, que Milei va por la línea de tener tratados de libre comercio bilaterales independientemente del Mercosur. Bueno, parecería que no tan sencillo en una primera lectura si finalmente se confirman las promesas de campaña de Donald Trump en cuanto a tener una política más proteccionista. Pero hubo otro dato político en un mensaje que dio el presidente Javier Milei, que fue consolidar un nuevo eje político y diplomático de los guardianes de la libertad. Y puso como ejemplo Estados Unidos en el norte, Israel en Oriente Medio, Italia en Europa y Argentina en el sur. ¿Qué concepción es esta? Bueno, a ver, primero, digamos, es llevar a la política exterior a una cuestión filosófica e ideológica por parte de Milei, ¿no? Que lo intentó, ya lo marcó en la campaña y después el pragmatismo del día a día y de las necesidades de Argentina lo fueron moderando. Como por ejemplo las definiciones sobre China, ¿no? Digamos que mañana tiene reunión el presidente. Entonces yo te diría, me parece que estas son elucubraciones del propio Milei. No estoy tan seguro que los otros países mencionados estén, digamos, en la línea de poder llegar a armar alguna cuestión de este tipo, porque, insisto, digamos, me parece que hay una geopolítica mundial, claro, que está más allá de estas definiciones que el presidente está haciendo. Viste Carlomagno, la concepción imperial del poder, la figura del presidente como un imperator. Toda esta cuestión se maneja en el entorno del presidente. Tal vez no se hable tanto. Sin embargo, todo esto figura en el entorno del presidente de la nación. Sí. Vamos a ser concretos. Mañana, reunión con Xi Jinping en el G20, ¿verdad, Leandro? Ahí hay muchas cuestiones para observar. Mañana 10:30 de la mañana va a ser la primera bilateral, luego va a tener otra con Narendra Modi de India, pero bueno, la de Xi Jinping es la más esperada, hay mucho morbo, ¿no? ¿Vos creés que, cómo va a ser esa bilateral? ¿Lo ves a un Milei
más bajo perfil y un Xi Jinping agrandado porque finalmente viene al pie? ¿O cómo te imaginas esa bilateral? Sí, me lo imagino más desde ese punto de vista. Los chinos son especialistas en cobrarse facturas, digamos, ¿no? Es decir, no dejan detalles sin contemplar. Y desde ese punto de vista te diría que más allá de que finalmente China nos renovó el swap, ¿no?, imprescindible para el Banco Central, hay otras cuestiones, ¿no?, como por ejemplo muchas dificultades los frigoríficos argentinos para exportar carne a China, mientras que Brasil la tiene casi totalmente liberada, ¿no? Entonces me parece que Xi Jinping le va a hacer ver, ¿no?, que no es gratis las cuestiones simbólicas en la relación con China en general, ¿no? Y las cuestiones diplomáticas, porque este intento de Javier Milei de tener un lazo particular y especial con Trump, pero a la vez siendo China una plaza muy importante del destino de las inversiones en la Argentina, me imagino que habrá que hacer equilibrio, ¿o no? Totalmente, totalmente así. Bueno, pero digamos, las últimas declaraciones que el presidente hizo sobre China, que fueron absolutamente llamativas, como diciendo, bueno, es gente que lo único que quiere hacer negocios y no trae problemas, es un cambio radical y todo eso, digamos, lo da el pragmatismo. Hay varios países en el mundo que tienen esta dualidad, esta dificultad de tener que llevar una buena relación con los dos. Australia es un ejemplo porque lo tiene cerca y obviamente es un gran aliado de Estados Unidos. No es un misterio estas dificultades de llevar buenas relaciones con los dos, y me da como la impresión de que yo le bajaría el volumen a las cosas que dice Milei y le prestaría más atención, digamos, a lo que finalmente se termina haciendo en materia concreta, ¿no? Volvemos acá a Argentina, vamos a hablar de política local y de los liderazgos opositores en este caso. Mauricio Macri, por un lado, Cristina Fernández de Kirchner después de la condena de la Sala Cuarta de Casación, y ahora en un momento en el que hay que negociar sillas en la Corte Suprema, también la decisión seguramente de los abogados de la doctora Kirchner de apelar la sentencia en la Corte. ¿Llegará a ser candidata o no? Teniendo en cuenta que en medio de todo esto juega ficha limpia, ¿no? Sí, totalmente. A ver, primero, hasta acá, sin ficha limpia, nada le impediría hacerlo porque no hay sentencia definitiva, ¿no? Como pasó en su momento con Carlos Menem, que pudo ser, digamos, prácticamente hasta que se falleció, fue al candidato, digamos, a algún cargo. Eso por un lado. Luego, sobre ficha limpia seguramente se va a armar una discusión jurídica, ¿no? El miércoles va a haber sesión. Claro, entonces la primera, bueno, pero después viene el Senado, etcétera. Claro. Pero más allá de eso, una primera discusión tiene que ver con, bueno, si la ley así como está no contradice la Constitución, claro, ¿no? Porque hasta acá Cristina Fernández de Kirchner tiene dos instancias de culpabilidad, pero hasta que no tenga la definitiva, digamos, es un ser libre e inocente. Y si, ¿qué pasa si la ley sale en algún momento, supongamos que a principio del año que viene, si eso aplica retroactivamente? Sí, Cristina Kirchner tiene dos sentencias, pero todavía tiene una de apelación que se lo garantiza la Constitución. Entonces, seguramente vamos a tener discusión en ese sentido. Y para el peronismo, ¿pensás que puede haber alguna alternativa si no fuera una vez más el turno de Cristina? ¿Qué pregunta? A ver, no, hoy por hoy, digamos, hay una sola figura, digamos, medianamente conocida. Ajá. Y vamos a decir, no es que tiene imagen positiva, pero por lo menos tiene menos imagen negativa, que es la figura de Kicillof, ¿no? Pero está claro, digamos, que Kicillof no es líder y le cuesta plantarse como alternativa real a Cristina, ¿no? Entonces yo te diría, hoy por hoy, digamos, volvemos a la misma discusión de hace 5 o 6 años atrás, que esto es, con Cristina es difícil, pero sin Cristina no se puede. Claro. Con una figura que está fuera formalmente del PJ, que es la figura de Massa, que veremos qué quiere hacer, digamos, porque obviamente sabemos que, más allá de que no haya perdido la elección y más allá de que esté desgastado en la opinión pública, siempre es una figura de cuidado, ¿no? Claro. No puedo dejar de preguntarte por un hecho que en lo personal me pareció muy fuerte, y fue esta presentación del grupo más duro de La Libertad Avanza en cuanto al acompañamiento al presidente Milei. Cada presidente ha tenido su grupo, pero ninguno de los grupos, salvo en la década del 70, se presentó como un brazo armado de un presidente. Esto de Parissini o Gordo Dan, ¿cómo lo tenemos que leer? Bueno, voy a decir una cosa que no sé si es verdad, que no sé si habría que chequearlo, que es la derecha diario dijo que lo tergiversaron.
Que él en realidad lo que dijo, tenemos un arma, pero que el arma es un celular. Somos el brazo armado, lo escuchamos hace un ratito. Por eso digo, no sé si es una aclaración inventada para salvarlo al Gordodán o no. En todo caso, digamos, está claro que, aunque más no sea, digamos, aunque ello haya sido, digamos, solo una expresión desafortunada, está claro, digamos, que el activismo digital del mileísmo, digamos, es muy fuerte. Permanentemente, nos pasa a varios de los colegas, ¿no? De decir algo y inmediatamente recibís un ataque o un insulto, sobre todo en la red X. De manera que esto, digamos, tiene que ver con un movimiento político que por un lado se considera mesiánico, no sé si nosotros venimos a salvar a la Argentina del desastre, y por el otro lado refundacional, ¿no? Los refundacionales y los mesiánicos son en general, digamos, de actitudes bastante violentas, aunque sean lo verbal, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Cuando más allá de las ideas y las expresiones, los actos generan reacciones que pueden ser delicadas, ¿no? Totalmente, es totalmente así, sobre todo porque a medida que fue pasando el tiempo, digamos, del fin del gobierno de Cristina para acá, vamos a ponerlo así, en 8 años, las radicalizaciones políticas en el mundo se incrementaron y muchas se han trasladado, digamos, a actos de intolerancia y de violencia física concreta, con lo cual no es lo mismo que hace 8 años atrás, digamos. Creo que estamos más... estos grupos están claramente más radicalizados, ¿no? Muy bien, es Carlos Fara, analista político. Hay tantos temas y tantos que no hemos conversado, Carlos, ¿eh? Nos ha ayudado a mirar y sobre